Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Asombran, el podcast donde las conversaciones se convierten en reflexiones y los temas cotidianos nos inspiran. Hoy haremos un viaje a través del tiempo, ese misterio que a veces vuela y otras se arrastra, que se siente distinto cuando hay amor, ansiedad o propósito. Te invitamos a detenerte un instante, a disfrutar del presente y a dejarte sorprender por historias que conectan, emocionan y transforman, porque el tiempo no se detiene, pero sí deja huella. Bienvenidos a Historias que Asombran. Comencemos. Caminando por las huellas del ayer, en cada esquina una historia por conocer. Los héroes silenciosos sueñan sin temer, sus voces unidas nos invitan a crecer. Cada palabra es un viaje, un renacer. En los rincones del tiempo hay tanto por ver. Con risas y llantos vamos a descubrir que en cada historia hay algo por compartir. Hola Barry, ¿cómo estás? Jota, feliz de estar acá otra vez en este episodio, nuevo episodio, conversar. Número 3. Lo logramos, vamos bien, esto va cogiendo fuerza. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, Back to the Future, Mandalorian, excelente. Y tengo un tema para eso. A ¿Qué te ver, parece? ¿cuál es el tema de hoy? Back to the Future, me suena, Bueno, ¿cuál es? Pues mira, fui fan de Volver al Futuro, claramente, como Por todo buen favor, espíritu de los 80. por Tengo mi favor. Mandalorian, ya sabes, aquí tengo mi Mandalorian. Ajá, Además con el condensador de flujos que está por allá adentro, que es lo que permite el viaje en el tiempo. Así correcto. que tengo un tema. El tema que vamos a hacer es por qué no hablamos del tiempo en todas sus dimensiones, desde todas las Perfecto. orillas, desde el cine, la ciencia ficción, desde Marvel hasta en el mundo de la estrategia, lo que se nos ocurra y vamos navegando a ver qué pasa. ¿Qué te parece? Me encanta el tiempo además que dicen que el tiempo es justo, porque para todos es igual. Bueno, esto es un buen tema, ¿no? Así Eh, es. a mí me gustó una frase interestelar que también es un tema que toca el tema del tiempo, ¿no? Ah, sí, tú qué. Mira lo que Ah, dice. me están diciendo que hay que ir a verla ¿en qué? En 4K, en 4D. Que dice que En verla este en momento cuatro la d tienen, sí. están en repetición y que vale la pena 100% ir a verla en 4D. Total, está Entonces, ahorita en cartelera de nuevo y hay una frase de la película que me encanta que dice, el amor es la única cosa que trasciende en el tiempo y el espacio, que es parte del eje de la película. No se la vamos a chiviar a nadie, pero yo creo que es una ujú. frase muy linda, ¿no? Sobre la Sí, película. además que cuando uno mira el amor por los hijos, es de ese que trasciende porque el amor es el único que si se divide se multiplica. Total, nada que hacer. Sí, no pierde valor, es más, cada vez que se divide se multiplica y el amor por los hijos es así. Entonces uno termina queriendo a los hijos por igual. eh, entonces, no, se multiplica, es una maravilla el amor. Pero hoy vamos a hablar es del tiempo. No, pero mira, Entonces, le acabas de hacer una ¿ah? intersección chévere. El amor y el tiempo, ¿no? Chévere, El ¿por amor qué y no? el tiempo. Sí, no nos riñen, además tenemos muchos temas por hablar, pero hoy me gusta el tiempo, el tiempo. Vámonos con eso. Cuando hay algo en el tiempo que me gusta y es, por ejemplo, en el capítulo anterior hablamos de Sun Tzu, ¿cierto? Sí, Y señor. decíamos 6 siglos antes de Cristo y que seguía siendo vigente. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que eso era vigente? Entonces, si uno mira cuántas cosas siguen siendo vigentes en el tiempo. Y hay una que a mí siempre me ha gustado y uno dice, si Graham Bell viniera en el tiempo, a hoy, ¿cierto? Y mirara su descubrimiento, o sea, el teléfono, él diría, ¿qué es esto? Por Dios, esto fue lo que yo diseñé para hablar entre personas a distancia y que ahora es inalámbrico y tiene 10.000 cosas. O sea, él no reconocería su invento. Pero si Tomás Alva Edison viniera en el tiempo y viera, y dice, esto fue lo que yo inventé, mire, el bombillo, las redes eléctricas, ¿cierto? Sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, en el tiempo las cosas se transforman, evolucionan y cambian, pero hay unas que cambian más que otras. Y eso es algo muy interesante porque el tiempo nos hace madurar, nos hace cambiar, pero hay cosas
que siguen siendo en su esencia lo mismo. Entonces, bueno, ahora ya empezaron con la energía que es redistribuida y entonces tienes energía solar y puedes aportar a esto. Pero en teoría, si Alba Edison viniera y mirara, mire, ese es mi bombillo. Ah, es diferente, pero ya no es incandescente, es LED, pero en teoría es el mismo bombillo. Y el sistema de redes sigue siendo la misma distribución, se produce en un punto y se distribuye. ¿Tú qué tienes ahí en el tiempo? Pues me hiciste acordar de una frase de, de Lewis Carroll, de Alicia a través del espejo, que dice, no es el tiempo lo que pasa, es uno mismo quien pasa. Y esa frase me parece chévere, ¿no? Porque al final del día, pues también hay una película que se llama Guía del viaje intergaláctico, que el tiempo es una ilusión. ¿Y el Ujú. tiempo de qué depende? Pues también de la intención. Un minuto puede ser eterno. En un cierre de un partido de fútbol, el tiempo es eterno, Dios mío, la tensión de llegar a un empate, o estar en un trabajo completamente un aburrido contando los segundos. Todo depende seguramente de la energía del momento, ¿no? Cómo estemos habitando el espacio, ¿no? Así ¿No? es. Claro, porque entonces has visto, pero no, lo voy a hablar más adelante. El tema de la velocidad de la luz y el tiempo, cómo se resumen, ¿no? Cómo cambia el hecho de que estés pasando a la velocidad de la luz y- y si llegas a esa velocidad y la usas y te mueves, el tiempo cambia. Pero viendo el tema de cómo es de diferente, y es como entra el tema de dependiendo de, ¿no? Depende Es- de, que es relativo. Y es el famoso, ¿no? Entonces, el tiempo para una mujer, para tener su bebé, son 9 meses. Y cada vez está siendo más corto el tiempo, pero cada vez es más largo. Esa espera para que suceda el momento de llegar, dice, no, es que me faltan 15 días, pero esos 15 días son eternos porque no se pueden acomodar, está moviéndose para acá, entonces cada uno es diferente. Y dicen, ¿qué es un minuto? Entonces depende. Un minuto para disfrutar de la montaña rusa se pasó así y duraron un día de 60 segundos o es un minuto debajo del agua sin poder respirar. Entonces, se pasa dependiendo de cómo esté la situación, de cómo lo estés viviendo y cómo es que estás disfrutando de ese momento. Y generalmente cuando uno la pasa rico, el tiempo pasa rápido, porque uno está, no tiene la conciencia del tiempo. Pero ahí donde estés en una clase de ladrilluda, madre, Ay, sí, Dios se, mío. tin, se Sí, va, como las películas que ponen el reloj y dices, Dios mío, ¿no? se empezó a decir de para atrás. Y el tiempo se vuelve Entonces, eterno, ¿no? se vuelve, dice, eterno, entonces es relativo, todo es un depende de, como cuando uno está con la persona amada, volviendo al tema del Sí. amor. Entonces, esos momentos en que uno está, uy, ya son las 3 de la mañana y no te he llevado a la casa, Dios santísimo, este papá Sí. me va a regañar, Las ¿no? llamadas de una hora cuando uno Ajá, estaba recién saliendo con la pareja y uno no, cuelga tú, no, tú. no, El tú, tiempo no, voló, tú. ¿no? El tiempo volaba. Y en una cita deontológica, ¿no? Ay, Dios ¿Qué mío. horas va a acabar? Dios. Entonces, la relatividad del tiempo depende de cómo lo disfrutes, de cómo está. Y ahí es donde eh, hay algo también que es muy particular y que tengo en una frase que publiqué hace poco, y es, tú no tienes, si tú tienes salud, no tienes 1000 problemas. Si tienes salud, tienes 1000 problemas. Pero si no tienes salud, tienes solo un problema, porque los demás desaparecen. Entonces, es cómo tú puedes manejar el tiempo con la focalización que haces. Y ahí es donde surgen en qué pierdes el tiempo, porque ese es otro de los temas. ¿En qué demonios pierde uno el tiempo cuando están los cursos de manejo efectivo del tiempo? Y es que Sí. los que tenemos TDAH, ¿no? Los que nos distraemos con la mosca que pasó y llegaste y fuiste y entonces cambiaste acá y te diste cuenta que fuiste a la cocina por un vaso de agua, pero entonces viste que cuando fuiste a sacar el vaso la puerta estaba chirriando y entonces, venga, voy a ir por aceite para esto. Vas a por el aceite y no lo encuentras. Encontré el martillo. En el martillo me faltaba para poder clavar a lo que me pidieron. Y cuando llegas a este cuadro, no, pero me falta algo. Y entonces empiezas a dar vueltas y no te diste cuenta en que perdiste el tiempo por la falta de concentración. Y Ahí es Juan, cuando uno dice, José, Jota, y hay una Dime, cosa importante, Juan y es José que J. No, hermano. J, J.
Ay, Juan, loco, es que tú Por tienes lo menos tantos. fue la misma palabra, entonces. Cierto. No, con J, ¿no? No, pues con J, ¿no? Hay Ajá. una cosa que me encanta con lo que dices sobre la relatividad y me parece un buen regalo para entender el tema. Hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, no sé si tú la viste. Uy, Un clasicazo, clásico, por Robin favor, Williams en sí. este colegio. La película es dirigida por Peter Weir, una película Ujú. que marcó un hito en esa época, más que todos los artistas de esa película, pues les fue bien. De ahí salió el actor de Gattaca. Bueno, hay mucha gente muy, muy pila que hizo una carrera en el cine. Y hay una frase en la película que dice, cada segundo es un regalo, pero lo único que tenemos es el presente. Y él habla, y creo que esa fue la primera vez que escuché esta palabra, sobre el tiempo, el carpe diem. Dice, aprovecha el Ajá. día, ¿sí? El Y presente. el tiempo de estar presente, ¿no? Porque dicen que, este es un cuento que siempre lo escucha la gente, ¿no? Aquel que vive en tiempo pasado está en nostalgia y a veces puede Ujú. llegar hasta la depresión. No, es que yo hice, yo tuve. Pues sí, pero ese era su tiempo pasado. Su tiempo pasado ya no existe, está en su cabeza como un buen recuerdo. El que está en el futuro, ¿sí? Como volver al futuro, está en el, bueno, en el tiempo de la ansiedad. Sí, tengo que llegar, ¿y qué pasa si? Y si no lo logro esto, está como elucubrando en el futuro y está en una ansiedad algo que tampoco ha sucedido. Entonces, volviendo a la sociedad de los poetas muertos, cuando escucho el Carpe Diem, es aprender a estar presente, ¿no? Que me Ujú. parece que el tiempo presente es muy poderoso, como esto que está pasando en este momento entre los dos, que estamos conversando sobre un tema súper bonito y de pronto, pues el tiempo va a volar en este ratico para conversar. Pero sí, Siempre sí, sí, pasa. siempre pasa además, ¿no? Que empezamos a conversar de un tema y empieza uno a ver dimensiones del tiempo, del tema que pongamos sobre una escena, ¿no? O no sé si tuviste Midnight in Paris, Medianoche en París, de este escritor que llega con su mujer allá a pasarla bueno y se vuelve a través del tiempo que estaba escribiendo su novela y empieza Ajá. a hablar con Hemingway, conoce a Picasso y aquí tiene una frase, es un viaje en el tiempo, además una película sutil porque lo recogió un coche a medianoche y lo llevaba al pasado a conocer a sus escritores favoritos en ese París, una película Woody Allen fantástica. Y a mí recuerdo esa frase que decía, el tiempo se mueve de manera extraña cuando uno está enamorado. Ahí está. Entonces, ahí está, La ¿cómo la ves? relatividad. Muy La bien. relatividad. Y hablando de películas, Kung Fu Panda, ¿no? El maestro Oogway, donde dice, el pasado ya sucedió. Sí. El futuro es incierto. El hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Entonces, en los dibujos animados siempre traen muchas frases que son potentes. Uno no se da cuenta, pero pese a que son dibujos animados, traen unas frases que son súper bonitas. Por ahí vi un post de alguien que utilizaba las frases de las películas de Disney para hacer maravillas. Inclusive ahí tú acabas de mencionar la de Alicia en el País de las Maravillas. Hay unas que son potentes y sobre todo que son muy ciertas. Eso de estar en el presente y yo debo decir que una de las canciones que, o sea, mi canción preferida se llama Solo por hoy, de Azul Violeta. ¿Y la has escuchado? Sí, claro. Entonces, la letra de esa canción es perfecta para mí, es la definición de lo que, como vivo. Y es que hoy solo por hoy doy mis pasos uno a uno. No Uf. espero nada de la vida para no frustrarme. Doy gracias a Dios por lo que me dio y hoy solo por hoy. Así es, porque hoy sabemos, mañana no. Agradezco todas las mañanas a Dios porque desperté, abrir los ojos. Y hay uno que dice una maravilla. A ver, Este post ha sido para mí maravilloso. Y es, si yo te regalara hoy 10 millones de dólares, los 10 millones los puedes invertir en lo que quieras, los 10 millones fueron conseguidos de manera lícita, no hay ningún problema, son para ti, los puedes usar en lo que quieras. Tú me dirías, ¿me los recibes? por supuesto. Por supuesto, pero si yo te dijera que mañana no te puedes despertar si me recibes los 10 millones de dólares, ¿qué dirías? No, pues por supuesto que no. Eso quiere decir que cada vez que tú te despiertas, vale más de 10 millones de dólares. Que ahí me Entonces, caigo en la nota con historia. ¿cuál? Imagínate que yo hago mi maestría en España, año Ajá, 2008, regreso sí, 2009, regreso, mi apartamento estaba arrendado, tenía una hija pequeña, así que me voy a vivir donde mis suegros.
y empiezo a buscar trabajo como loco, pues lo que tenía que hacer era eso. Y esa angustia de buscar trabajo siempre es relativa también, hablando de relatividad de encontrar trabajo, ¿no? Y ya llevaba como 3, 4 meses y la cosa se estaba apretando porque, bueno, ¿y ahora qué? Y recuerdo que ya estaba como preocupado y mi papá muy sabio me dice, venga, acompáñame a hacer una vuelta. Y yo, bueno, así que me recoge y me dice, ¿y cómo está usted? ¿Cómo se siente? Yo, no, pues preocupado, otra vez el futuro, ¿no? Preocupado en Ujú. el futuro. Entonces, no, esto está muy duro, no he encontrado trabajo. Y empieza uno, en vez de vivir el presente que estaba ahí pasando bueno con mi padre, conversando, estaba yo fuera, en mi mente fuera del carro, estaba en otro universo. Y se voltea y me dice, oiga, si ese Mercedes que está adelante, un Mercedes divino, último modelo, si alguien le diera ese Mercedes por su hija, ¿usted lo cambiaría? Pues por supuesto que no. ¿Y por 2 Mercedes? Pues tampoco. Ajá. ¿Y por 4? Y empezamos a jugar, ¿no? Y por toda la plata de este mundo, y yo pues nunca, ¿sí? Nunca cambiaría a mi hija por nada. Entonces usted es rico, usted es millonario. En este momento, en la aquí y la ahora, en tiempo presente, usted es millonario. Porque si para usted su familia y su vida, lo que tiene vale más que toda la plata del planeta Tierra, ya usted lo tiene todo. Así que tranquilo, no se estrese. ¿Qué tal, ah? Poderoso, poderoso. Y hay una frase esta se la escuché a Keanu Reeves, y ¿En es, cuál Matrix? ¿En dónde? él dice, no, en una entrevista que le hicieron, y él decía que el tiempo, a partir de hoy, es una situación particular, y es una frase, y ni siquiera se la escuché a él, pero es una frase de Oscar Wilde, donde dice que cada santo tiene un pasado y que cada pecador tiene un futuro. Y ese es que todos somos, pues, historias inacabadas por errores, por cualquier cosa, pero que siempre hay una esperanza en la que podemos cambiar y que inclusive aquellos que tienen los momentos más oscuros, siempre hay una luz, algo como para redimirse, para que sepan que por más quebrados que estén, siempre va a funcionar y que siempre hay un momento para levantarse de nuevo y que el pasado no te define, ¿sí? Te moldea, pero el futuro es lo que tú decidas hoy hacer y es donde puedes llegar a brillar. Entonces, el tiempo es diferente para cada uno de nosotros. Cada historia está en un punto diferente del tiempo, pero es el mismo tiempo. Tú y yo estamos en el mismo tiempo funcionando y eso hace que, aunque estemos compartiendo este mismo tiempo, nuestras historias se unen en un momento, pero vuelven y se separan y quizás la estemos viviendo diferente. Cada vez que yo te escucho aprendo, me encanta eso y cada vez que hablo siento que te estoy transmitiendo cosas. Entonces, eh, Completamente. estos episodios han sido chéveres, yo me los he disfrutado, he aprendido mucho y siento que, es más, es un espacio como que, oiga, qué rico compartirlo y dejarlo para la posteridad. Así, en algún momento cuando recordemos algo o le estemos compartiendo, yo le voy a decir a mi hijo, mire ese, ahí estaba su papá. Si quiere decirle a sus nietos que cuando yo ya no esté, dígale, mire a su abuelo. Esto Y lo que pensaba su pensaba abuelo. sobre el tiempo, mira, ahí Sí, está. ahí está. Está. Porque ¿qué va a pasar? En el tiempo nosotros ya no vamos a estar, pues se supone, ¿no? Claro que dicen que a partir del 2032 se va a encontrar, a partir de la tecnología, cómo vamos a vivir más de 100 o 200 años, ya sea por que transmitimos nuestra conciencia o se logra encontrar el reemplazo de los órganos y logramos vidas mucho más largas. Entonces, ese es otro punto de vista del tiempo. El tiempo tiene un punto donde siempre está yendo el futuro y el pasado y se va moviendo. ¿Mm? Interesante. Ya me hiciste acordar de una serie en Netflix que se llama Carbón Alterado. Uy, Que uy, Altered desprende Carbon, sí. de su físico, de su cuerpo, pero su Ujú, conciencia permanece. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con un vicepresidente de innovación de Nutresa, pues ujú. obviamente obviamente Nutresa como gran compañía en el mundo de la industria de alimentos y siendo una de las compañías más sostenibles del mundo en esa industria, le pregunté en qué están trabajando. Me dijo, queremos ver la vejez como una enfermedad.
Ok. Y yo recuerdo que en la entrevista pues estaba completamente sorprendido porque interesante que están en eso, ¿sí? Obviamente ya existen territorios en el mundo que viven más de 100 años y tiene que ver con cómo llevamos la vida, ¿no? Las famosas zonas azules, ¿no? En Japón con Okinawa, hay un lugar en Costa Rica, uno en España, uno en Italia, y es gente que vive en propósito, en el Ikigai, ¿no? Que viven en su, que se sienten útiles para la sociedad, que obviamente se alimentan bien y que tienen una vida muy próspera en relaciones. Y eso lo entiendo, y esas son las sociedades que son muy pocas en el mundo, que viven más de 100 años. O sea, sí hay una forma de hackear el tema, pero me ponía a pensar cuando la ciencia, y llegará el momento, encuentre dónde están esos puntos de nuestra cadena de ADN que hay que bloquear o inhibir o retirar, porque pues eso ya existe, ya hay formas de cortar pedazos de ADN y quitar enfermedades. Cuando descubramos dónde podemos parar la vejez, pues me quedé pensando, obviamente, maravilloso, si el mundo tuviera una mente como la de Einstein hasta la eternidad o 200, 300 años, un Matusalén Einstein sería fantástico. Un Matusalén como un gurú o qué sé yo, un maestro espiritual fantástico, sería perfecto. Pero ¿qué pasa si tenemos en el tiempo a un tirano, al Hitler de la época, a un a uno de esos personajes que realmente le hacen más daño que bien? Y esa frase de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, que es una frase bonita sobre el tiempo, es, pues sí, Así tenemos es. fecha de caducidad, pero ¿qué pasaría si Sí, esas ¿no? personas tuvieran la oportunidad de vivir a través del tiempo? ¿Cuánto daño no podrían hacer? O si hubiera una redención y dijeron, bueno, ya jugué el rol del malo, ahora es tiempo de cambiar, o definitivamente, ¿por qué no ser un tirano para la eternidad si al final, si se perdiera la dimensión de la muerte, o la posibilidad de la muerte como una dimensión próxima, pues las circunstancias de su proyecto de vida cambiarían, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Uy, pues ahí es donde uno dice, no sé, me hiciste acordar de otra serie así de Netflix. ¿Tuviste ¿Cuál? Travelers? A ver, sí, Travelers. claro, los que van a viajar a editar una bomba, ¿no? A través del tiempo. Ujú. Entonces es ¿por qué? Porque en el futuro hay una inteligencia artificial que quiere devolver para tratar de cambiar el tiempo. Claro, Y estamos regidos por una inteligencia artificial en el futuro. Entonces claro. cuando dices, ¿qué pasaría si uno de estos eh, personas que no son las que deben ser para el mundo estuviera infinitamente o perdurara o no tuviera tiempo de caducidad? Porque ahí es donde uno dice, ¿vale la pena vivir tanto tiempo? Uno dice, bueno, vale la pena vivir tanto tiempo si estoy bien, pero si estoy hecho un desastre, ¿para qué tanto tiempo? El tema de la inmortalidad, que es la que se está buscando ahora, cómo perpetuar la vida, cómo durar muchos años. Y, y me pone a pensar, oye, de verdad, ¿qué pasaría si uno pudiera perdurarse o sí, perpetuarse en el tiempo, así como Highlander, Oye, ¿no? estamos conectadísimos. Estaba pensando en eso. Highlander. Y es, eh, sobre todo si uno solito es el que sobrevive, ¿no? Porque en Highlander ese era el problema. Había unos que sí, pero el man no podía tener relaciones Solo porque puede haber tenía... uno. Oh, the only one. Uy, me encanta la banda sonora de Queen de esa película, es la mejor del mundo. Total. Yo tengo el CD, A Kind of Magic, uf, Sí, lo mejor de este espectacular. mundo, pero, pero uno tendría que tener a alguien, porque nuevamente, volviendo a las zonas azules, volviendo al tema del tiempo, y el tema de la felicidad no es estar solo, es estar acompañado de alguien, estar con alguien, y si uno no va a estar, y uno va a estar, listo, yo me perpetúo, pero voy a tener que estar cambiando cada tanto tiempo de amigos, de pareja, de conocidos, de tal cosa, no es tan rico. Jota, y caigo ahí Y en la nota. A mí hablaste del disco de de Kind of Queen, Magic, pero hay sí. una canción particularmente que es muy poderosa y que tal vez nos pone a pensar de lo que significa el poder ser inmortal. Y es Who Wants to Live Forever, ¿no? Who Wants to ¿Quién Live quiere Forever? vivir Ah, para siempre? Y ujú. este hombre muestra la historia hay una historia de amor de otra película, cómo su mujer se va envejeciendo y él va quedando hasta que la pierde,
y se le parte el corazón, el alma y dice, no vuelvo a amar a nadie más, ¿no? Ujú. Y de qué sirve vivir en la eternidad si estás solo, ¿no? Pero por otro lado, es una dimensión del tiempo que es fascinante porque es la eternidad y la inmortalidad no es un regalo en la soledad, la inmortalidad Ujú. es un regalo en compañía. Pero después hay otra que me encanta que plantea otro dilema que es Hitch, no, este es un superhéroe que es con este personaje Will Smith, no recuerdo bien, que es Hancock. Hancock. Hancock, sí, que Ujú. finalmente es un héroe, pero realmente es un espíritu inmortal que se encuentra con su amada Pareja. inmortal Ujú. y él tiene un tema de memoria que se le resetea la memoria y recuerdo que ella dice, bueno, yo ya hice mi vida con otra persona porque en otras vidas usted y yo terminamos matándonos. Y sí, Siempre que nos vamos están a querer. juntos terminan matándose, Sí, sí. o sea, yo digo, qué lindo el amor en la inmortalidad, pero ¿y quién dijo que esa iba a ser esa pareja para siempre, ¿no? O sea, ¿y quién dijo que eso iba a funcionar para siempre, ¿no? Que es para siempre, ¿no? O Sí. sea, la Y inmortalidad es un regalo en la medida en que compartamos con muchas personas con las cuales uno pudiera estar en la misma sintonía, pero si no, lo que nos muestra esa película es la inmortalidad es una pesadilla también acompañado, ¿no? sí, Solo, por eso, Dios mío, ujú, pero ujú. acompañado también, ¿no? Por eso dicen que a veces debería ser uno nacer al revés, el caso de Benjamin Button, ¿no? Que uno Sí, debería irse devolviendo, devolviendo, y meterse dentro de la mamá y ¡pum! Morir en un gran orgasmo, ¿no? Sería la vida al revés. uf, Empezar por la parte vieja, con el conocimiento, e irse devolviendo a ser otra vez joven y pasarla rico y divertirse. Entonces, porque ese es otro espectacular tema el caso. ese es otro tema del tiempo, ¿no? Y es que el otro día escuché a alguien que le preguntaba a un científico que si uno, ¿por qué no pasaba el tiempo cuando uno dormía? Claro, ¿Sí? Y entonces dice, tú te acuestas y ¡pum! Te despiertas al otro día como si no hubiera pasado el tiempo. claro. Entonces, él decía que tú podrías definitivamente poder mirar si el pasado existe. Entonces, decía, si tuviéramos, si, no podemos validar que realmente el pasado existe. Solamente sabes que tienes una memoria al respecto. Pero lo que pasa cuando tú te duermes es que tu hoy, tu momento, se apaga. Y cuando te despiertas, el hoy vuelve a funcionar. Pero no sabes qué pasó durante todo ese periodo de tiempo. Y eso es el pasado que no sabes si lo puedes validar. Así como tampoco puedes ir al futuro. Entonces realmente lo único que existe es el hoy, el presente. Porque ni siquiera puedes validar si realmente lo que acabamos de hablar hace 5 minutos existió. Porque solamente tenemos el recuerdo y no podemos devolvernos a validarlo. Bueno, menos mal que Entonces, estamos grabando esta conversación y la podemos devolver. no, porque entonces vamos a ver que estamos viendo algo que supuestamente estaba grabado, pero no podemos validarlo. Es verdad. Entonces, lo que él dice es que es lo único que existe es un presente continuo. Bonito. Un presente continuo y por eso es que nosotros no sabemos qué pasa mientras dormimos. Como personas, ¿no? Obviamente si tienes a un observador, un tercero que está mirando lo que, te moviste, respiraste, todo. Roncaste. Pero, pero, eso es lo que realmente pasa porque uno no siente el tiempo cuando duerme. Y es que tú te desconectas de tu hoy y entras en otro modo y tienes un sueño. Y es más, si estás en el sueño, estás en otro presente. Y ahí es donde entra el Matrix. Digamos que si uno viera, uno podría estar todo el tiempo en una situación de una hiperrealidad, de un metaverso funcionando con todo espectacular y estar en otra realidad. Y es un sueño y ese es tu hoy, tu presente. Y yo caigo en la nota. Sí, es como la película El Origen, ¿no? Ah, De Nolan, ¿no? El ujú, sueño tras el sueño. Pero tengo un tema. Estoy de acuerdo. El tiempo vuela cuando uno se despierta y uno, o al otro día cuando uno no ha dormido bien, también está el contrario, que el tiempo se le vuelve una pesadilla porque todo es lento, todo se vuelve, la ajá. cabeza hasta que se explota. Ahora, vuelvo al tema de los sueños. Tú has estado en un sueño donde
hay conciencia que estás en un sueño. Sí, Sensacional, ¿no? Ese momento que sí. uno dice, está dentro, esto no es real, estoy Ujú. soñando y voy a empezar a jugar, ¿no? No, hasta allá Eh, no he llegado. A mí el Uy, sueño me sigue. Yo no he alcanzado a hacer dominio del sueño en que puedo hacer cosas. No, pero cuéntame eso. Eso debe ser una... A ver, yo aquí ¿cuál es esa termino de historia? ¿Qué pensarlo, le ¿no? pasó? ¿Qué le pasó? Cuente. Oh, es ¿Qué hizo? estar en un sueño, saber que de pronto tener como un momento de, no sé, es una cosa extraña, pero es como si hubiera una conciencia dentro de esa conciencia, o sea, es conciencia dentro de ese sueño y decir, esto no es real, pero saber que estoy acá y por un segundo como ser el observador del sueño y decir, oiga, si estoy soñando y yo sé que estoy soñando y que lo que estoy viendo no es real, yo soy el que controla el sueño. Y ahí es como volver a Neo, a hacer Matrix, ¿no? Sí, entonces yo puedo volar. Y recuerdo un sueño que dije, ¡pua! Me despegué de la tierra y empecé a volar y era una cosa increíble, y saltaba de edificio en edificio y luego salía del planeta Tierra y salía del espacio y esa sensación de volar y era posible, pero era porque había conciencia que yo puse las reglas, ¿sí? Si estoy soñando, pues entonces la gravedad no existe, ¿no? Un poco cuando el correcaminos que perseguía perdón, cuando el coyote perseguía al correcaminos, que lo llevaba al precipicio Sí. y el coyote se caía y le preguntaba con el terror ¿por qué? Y el coyote, perdón, y el correcaminos le decía, porque yo no creo en la ley de la gravedad. Entonces yo no tengo el problema que usted tiene. Eso le dijo, yo nunca vi eso, pero... Sí, yo no creo en la ley de la gravedad, usted sí. Entonces él Ah, se caía, el coyote se iba hasta el precipicio. Pero sí, es un tema interesante de que el tiempo vuela en un sueño, pero cuando hay conciencia en los sueños, ahí mm. empieza uno a jugar como Matrix, nada que hacer. Sí, como el Interesante, ¿no? efecto mariposa. O sea, Otra gran película sobre viaje en el tiempo, ¿no? ujú. Y es que Esa el tiempo película me siempre va a cautivó. ser el mismo y sin importar lo que pase, y ahí se cruza con Loki, ¿no? La cantidad de ramificaciones que puedes empezar a tener, porque no es el mismo. Y no es, no es la misma línea. Si tú te devuelves y llegaras a cambiar algo, a donde llegas no es en donde estabas, porque no va a ser el mismo sitio donde estás, porque eso ya sucedió. Entonces tú no estás cambiando tu futuro, estás creando una línea alterna a la cual quieres llegar, pero esa ya sucedió. ¿No? Y es que cuando uno empieza a hablar de volver al futuro y los que uno ve en los foros de volver al futuro de por qué volvió, que Biff volvió con el este y se muere y no sé El qué, y almanaque que mundial, el almanaque el mundial. almanaque, que compre las de Google, yo hubiera dicho, no, como que pudiera volver al pasado y cómprese 10.000 bitcoins que valían $1. Ya, con eso estuviera listo. Ese sería mi único deseo. Mire, cómprese bitcoins y déjelas en varios discos. Porque el otro día vieron que la primera transacción fue con una pizza, ¿no? Que costó 10.000 bitcoins. Así. Sí, que esos 10.000 bitcoins valían 0.01 y entonces la pizza costó $10 o algo así. Y entonces dice que fue la pizza más cara del mundo en ese tiempo. Pero entonces, nuevamente, Claro. ¿cómo hace uno para ver cuál es la capacidad de ver el futuro? ¿Cuáles son las cosas que uno cree o lo que llaman futuristas o futurólogos, que son los que tratan de decir cómo va a ser el futuro? Y cuando yo doy también mis clases de estrategia, hay unos de un futurólogo que era James Baker, si no estoy mal. Y él habla de, mire, y pone en su dedo, ¿no? Dice, este es el microchip, 1980. Este es el microchip. Y esto va a cambiar la forma en que nos vamos a comunicar, la forma en que los países y los gobiernos se van a comunicar con la gente. ¿Y qué pasa si no puedo hablar con alguien en el Himalaya cuando estoy en Nueva York? 1980. ¿No? Claro. ¿Dónde estabas? Nosotros ya habíamos nacido. Yo en 1980, mejor, yo estaba en el colegio leyendo cómics y no se me pasaba ni por la cabeza eso. Y si uno lo mira más adelante, pero hay gente que logra decir, oye, ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a vernos? Eh, y el intento, sí, en Volver al Futuro, 2015, digo, 2020, 2000, ¿qué? ¿Cuál fue? Donde 2015, aparecía, ¿no? Cuando era 2015 del él regresa futuro, el 21 de octubre de 2015. 21 de octubre de 2015, y no es nada parecido a lo que trataron de pegarle. Nada. Pero sí hubo muchas cosas que lograron ver, ¿no?
Ujú. las imágenes 3D, una inteligencia artificial que estaban haciendo, que es más parecido a lo que Los pasa hoy. juegos de videojuegos sin utilizar ningún Las control, manos, sino las manos. el Ajá, wireless, sí, es Kinect. verdad. Los carros Sí. voladores, que era otra cosa que finalmente yo imagino, si ya es peligroso un borracho así, cómo será un carro volador en un 10º piso? ¿Y qué le pasó? No, llegó un borracho y me No, estrelló. para mí los autos van a ser como en Minority Report. Allá Sí, tenemos que concuerdo. llegar. Sí, Donde usted se total. monta su carro, le dice dónde va y él se encarga de ir a la velocidad impresionante por unas super autopistas y usted no se preocupa de nada, ¿no? Sí. Sí, No, aunque total. sí, sí, para Y mí es tengo otra así. historia buenísima. ¿Tú te has montado algún carro autónomo alguna vez? No, me Pero yo te encantaría. conté una historia. Imagínate que No. en mi pasado trabajo, bueno, hace un par de años, yo trabajaba en el gobierno, me mandan a visitar un centro de innovación en Nueva York, voy hasta allá, esto quedaba en un puerto en Brooklyn, como en una especie, tocaba llegar en ferry, la vaina, y cuando llegué las distancias eran larguísimas, como una especie de zona franca. Y yo, pues, en mi ignorancia, pues, no sabía cómo la vuelta y no había nada. Y llegué caminando al sitio y digo, ¿cómo te viniste para acá? No, caminando, porque ¿qué más hacía? No, 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 aquí te recogemos. Qué pena, nos hubieras dicho que te hubiéramos recogido. Pues a la salida me estaba esperando un señor que me iba a llevar. Y yo, genial. Entonces yo me monto en el puesto atrás y arranca el carro y el tipo con los brazos cruzados. ¿Sí? Ujú. Entonces yo me volteé y le dije, ¿es un carro autónomo? Me dijo, sí, señor. Entonces la siguiente pregunta, ¿y entonces por qué está usted acá? Y me dice, no, es que a la gente le da miedo cuando no hay un piloto. ¿Sí? Yo le dije, me da más miedo que usted no esté cogiendo el berraco volante. Sí, sí, Pero un porque tipo, o ¡agarra el usted o no timón! está usted, sí. Ay, no, O con usted buenísimo. o sin usted, pero no me asuste que no, Sí, no sí, coge por eso, favor, pero trate, buenísimo. aunque sea ponga las manos y haga de cuenta que está moviendo, ¿no? Ujú. Pero sí, es verdad. Yo también pienso que tal vez el futuro, ¿sabes más? Me parece un tema conectarnos por ahí. Hablemos del futuro de las cosas. Cuando tú contaste la historia del chip de Ajá. 1980, yo vi algo parecido, bueno, guardadas las proporciones, y es que hace 10 años atrás me fui a hacer un artículo a una empresa llamada Herman Miller Ujú. y se portaron muy bien. Me recogieron al aeropuerto, me llevaron a una mansión de la gente de Herman Miller, donde en cada puerta, en cada cuarto tenía una placa de los arquitectos famosos que se habían quedado allá. No, todo era una experiencia Sí, el formidable. de las sillas, que las Pero, sillas son sí, deliciosas. pero Son las exactamente, mejores pero sillas. la parte increíble es que ellos diseñan conversaciones, diseñan el tiempo como te van a tratar, ¿no? Y te hacen sentir de manera extraordinaria. Y aquí hay un cuento que ahora te echaré en 2 segunditos, pero el cuento más bonito es que me reuní con un departamento llamado Insights del Futuro. O sea, fuimos como 12 revistas de América Latina, una mexicana, una de Guatemala, una de Brasil, una de diferentes regiones de América Latina, a tener una inmersión en Herman Miller para hacerles un buen artículo después. O sea, más allá Ujú. de las sillas y de temas, cómo piensa esta compañía, como porque es una compañía de diseño. Así que nos reunimos con todas las áreas y esta área con la que nos reunimos llamado Insights del Futuro me cautivó. Primero te estoy hablando de una historia hace 10 años, ¿sí? O Ujú. sea, hace 10 años o un poco más tal vez, en un departamento llamado Insights del Futuro. Entonces, pues nos dio mucha curiosidad. Y le dije, ¿ustedes cómo funcionan? Y yo, pues miren, varias cosas. Primero, somos cazadores de tendencias. Nos imaginamos el futuro en 10, 15, 20 años, porque todo eso va a repercutir en el diseño de una oficina. Y nos imaginamos escenarios de conversación o escenarios de trabajo. Y empezaron a contar un montón de cosas. Por ejemplo, va a haber una cosa que se llama impresión 3D. Entonces, ¿de qué es eso? Y esta mujer saca un artículo, mire, la impresión 3D va a cambiar todo, va a cambiar nuestro negocio, porque ya la Ujú. gente va a ser maker y la gente, entonces, ¿qué es Ujú. esto de impresión 3D? Y todo, no, pero miren, esto va a cambiar el mundo de la medicina. Y nos leyó un artículo de un señor que había impreso un corazón artificial en prueba. Digo, el día de mañana vamos a imprimir con células madre o con tejido humano y vamos a reemplazar parte del cuerpo. Y esta conversión de una señora que empezó a imaginarse cosas y fue alucinante. Y muchas de las cosas que podemos hacer hoy con procesos industriales muy complejos, los vamos a poder hacer a través de una máquina de impresión y con nanotecnologías y con nuevos materiales, quedamos como boquiabiertos. Y dice, bueno, ¿y cómo más se sueña en el futuro? Me digo, pues lo primero que hacemos es que tenemos antropólogos, sociólogos, y nos empezamos a hacer unos papers y los discutimos de imaginar escenarios futuros. Y ahí aprendí una frase de Alan Kay que me encanta sobre el tiempo y es, la mejor forma de predecir el futuro es diseñándolo o es creándolo, ¿no? Ujú. Entonces,
a veces uno dice, bueno, el futuro es algo que podemos controlar o no podemos controlar, ¿no? Hay una frase de Doc Brown hablando de volver al futuro, porque es un referente, digamos, aprovechando la camiseta de volver al Sí, futuro, es que el pasado no sí. es algo que podemos cambiar, pero el futuro está en nuestras manos. O sea, el futuro sí es algo Ujú. que podemos diseñar, ¿no? Y a De alguna veces hay manera gente que sí. se despabila y ve la oportunidad y dice, uy, esto va a ser importante, aquí va a haber algo. Y esta gente de Herman Miller dijeron, oiga, el día de mañana tenemos que estar empezando a comprar impresoras 3D porque esto va a cambiar nuestros procesos industriales. Pero mucho antes de que alguien hubiera sacado, ¿me explico? Que Ujú. se hubiera desarrollado toda la tecnología de per se. Pero si alguien en la compañía no está viendo el futuro, ¿no? Lo que se conoce como el ambidiestrismo, ¿no? Porque son extraordinarios haciendo muebles. Pero ellos dicen, eso puede, estamos a un minuto de desaparecer si no estamos abiertos a las tecnologías que van a cambiar el juego. Entonces les preguntamos, ¿y qué otras tecnologías tienen? Y por ejemplo, tenemos un robot en el equipo. Un robot mira esto tan lindo. Eso era un robot obviamente incipiente, era más como un robot que caminaba por las oficinas. Y lo que hacían es que cuando alguien quería estar en trabajo remoto, Ujú. el robot se movía y uno iba a la oficina, pero con cámara, ¿no? Entonces el robot se sentaba en las reuniones, salía como a almorzar con la gente, ¿no? Como era una pantalla y nos lo trajeron a la oficina, mira, aquí está el robot, entonces uno ponía, mire, yo voy a través de mi casa, pero voy a habitar el espacio con el robot, ¿no? Como, Ujú. no Tu sé, clon. Tu como clon un clon, presencial. o Un clon como un gemelo presencial. digital, como un clon presencial. Ajá. Ujú. Claro, obviamente, si ya estábamos tostados con el tema de la impresión 3D, de que no, Sí. obviamente en una época que nadie nunca ha escuchado ese tema en Nadie. la vida, ¿sí? Ujú. Nadie, pues saber que ellos ya estaban en el mundo de trabajo remoto, que cuando querían faltar a la oficina simplemente como alquilaban el robot para que fuera por ellos a la oficina y se quedaban desde casa. Y decían, pero ¿y por qué esto, amigo? Porque en el futuro también el trabajo remoto va a ser una opción. Y yo decía, ¿por qué? Porque el día de mañana el tráfico va a ser terrible y qué rico trabajar desde casa y que la gente pueda tener calidad de vida. Obviamente la pandemia aceleró eso y sabemos que ese fue el futuro, Sí. pero en la época en que Herman Miller piensa esto, se da cuenta que no solo tenían que diseñar mobiliario o mesas extraordinarias, sino tenían que diseñar maneras de trabajar. ¿Y por qué no meterse en el mundo de la robótica y que un robot te reemplace en una oficina? Esto me pareció alucinante. Una empresa de muebles pensando, no es solo es un ser humano interactuando con muebles y con objetos, sino es un ser humano interactuando con otros seres humanos. ¿Y quién dijo que tiene que ser solo un ser humano necesariamente, no? Súper interesante. Y súper interesante. Pero voy a cerrar Pero. mi historia con otro cuento que es más lindo aún. Ujú. Y es que lo que hacía más extraordinario a Herman Miller no solo es esta experiencia de diseño, porque era Ujú. fascinante, todo lo diseñaban, es que tenían una política de tratar a todo el mundo de manera extraordinaria. De hecho, hay una frase en una pared de Herman Miller que dice, todo el mundo es extraordinario. Y a mí me Mm. impactó eso, porque Chévere. más allá del negocio del diseño y darle el tiempo a pensar el futuro, en tiempo presente, para ellos lo más importante, hablando de aquí de la obra que hablábamos ahorita, era las relaciones que construían. Ahora, aquí viene la historia. Mm. El fundador de Herman Miller se llama DJ Dupree, ¿sí? Ese fue el que se inventó esa Mm. vuelta. Ujú. Y quedó su junta directiva, iba todo muy bien. Y un día vio entrar una mujer hermosísima y se enamoró a su empresa. ¿Y quién es esa mujer? Ah, es la hija de alguien que está en su junta. De- y el señor de la junta se llamaba Herman Miller. Y Mm. entonces este hombre se enamoró y mejor dicho, le cayó a la hija a este hombre, volvió su esposa, y en honor a su suegro le puso a la empresa el nombre de su suegro. O sea, la empresa no se hubiera llamado Herman Miller, se hubiera llamado DJ Dupree. Entonces yo Ah, le caramba. pregunté, No me la sabía. Ese sí, patadón increíble, a la el acto de ignorancia. la lambonería industrial más grande de la humanidad, ¿sí? Básicamente. Pero aquí viene la Sí. historia, o sea, la empresa no se hubiera llamado Herman Miller, sino DJ Dupree, ¿no? Lo cierto es Ujú. que es una historia de amor, ¿sí? Es una historia de amor al final del día. Lo Ujú. cierto es que cuenta que DJ Dupree, cuando estaba gerente de Herman Miller, de la empresa, un día perdió un trabajador, falleció, causas naturales o alguna Ujú. cosa que, pues antes de tiempo. Falleció, Ajá. digo, falleció una persona relativamente joven, 50, 60 años, así que este hombre pues, se fue a donde la viuda a Ujú. darle el sentido pésame y se sentó en la guardilla de la casa y le digo, señora, mucho gusto, yo soy el gerente de esta empresa.
Su esposo trabajaba para mí, básicamente yo lo saludaba, me caía muy bien, pero pues nunca supe nada de él. Y quería darle mi sentido pésame. Y la señora le saca un cafecito, se sientan a conversar, una tarde maravillosa, y se voltea y le dice, ¿usted sabía que mi esposo era poeta? No, No. sí, que era, sí, mi esposo era poeta. Y esta mujer corre a la habitación y saca un libro de poesías y empieza a leerle. Mire, esto es lo que escribía mi esposo. Y le empezó a leer las poesías del esposo. Y Herman Miller, bueno, perdón, Herman no, DJ Dupree empezó a Ujú. llorar y a llorar. Dice, no puedo creer, me perdí a su esposo en vida. Para mí era un trabajador de la planta, un señor, pues, pero no tuve me perdí a un poeta. Solo vi un Ujú. trabajador, no vi al poeta. Y, y la verdad es que me llevó al aprendizaje. Y entonces ahí nació la frase, todo el mundo es extraordinario. ¿Sí? Entonces hay Ok. una cosa que él instauró en la cultura y es, no nos perdamos a las personas en vida. Todos tenemos una historia para contar y qué rico conocer esa historia y qué rico hacer ese bonding, esa empatía, esa conexión. Y eso es lo que Maravilloso. él hizo. Entonces, imagínate que cuando voy allá, me recogen la limusina. Y yo, están locos. ¿Quién piensa que soy? Yo soy un periodista de Colombia. ¿Sí? O sea, Ujú. no soy el dueño de la revista ni de la editorial. Me dijo, no, no, aquí tratamos todo el mundo así. Y me trataron también como si fuera el arquitecto más famoso del mundo. ¿Sí? Todo el tiempo. No me dejaron pagar nada. Y no solo conmigo, con todos los que íbamos en la comisión o en la aventura de conocer este lugar. Y no, pues me cautivó tanto que yo pregunté, ¿por qué? Digo, por más que seamos una compañía de diseño y lo hagamos de manera extraordinaria, para nosotros los seres humanos son aún más extraordinarios. Ah, qué bonito. Entonces, hablando del tiempo y el poder del tiempo, y a mí me impactó mucho eso. Y es que no solo es una compañía que quiere trascender en el tiempo, estando en la vanguardia, ¿sí? No se oxidan en su éxito. No es que hemos sido la mejor Ujú. empresa o una de las mejores empresas de diseño del mundo por los modelos que hemos hecho, porque aquí han pasado las grandes figuras, eso no los enceguece, ¿sí? Ellos están en tiempo presente conversando con la gente y no se pierda la gente en vida. Y cuando llegué allá, no solo me vieron como un periodista, Maravilloso. me vieron como un ser humano. Cuénteme cómo es Colombia y cuál es el plato más rico y qué lugares hay que conocer, cuénteme. Y estaba con los vicepresidentes de Herman Miller en una mesa una noche y me escuchaban todos, queremos aprender de su país y cómo es Colombia y qué hay que hacer y qué nos recomienda si algún día vamos. Y a mí me emocionó profundamente ver a unos americanos, que uno dice que uno piensa que el americano es alguien que está atrapado en su país porque lo tiene todo, pero de pronto encontraron Ajá. unos librepensadores, gente que de manera genuina conversaba y que se disfrutó ese tiempo de conversación, que me miraban con Ujú. alegría, uy, que nota Colombia, no sabía, y que nota Guatemala, y que nota Honduras, y que nota, y la conversión fue, yo recuerdo que ese espacio, hablando de que el tiempo vuela cuando es maravilloso, volviendo a nuestro Ajá. inicio, Sí. hay conversaciones que se me quedan en el alma, fue como que el corazón queda caliente, porque Divino. Herman Miller me ganó una cosa, o sea, me hablo como empresa, el tiempo de estar Ujú. presente en la conversación, ver semejantes, a más que uno, pues perdón, pero la distancia del poder, ¿no? Ver esos tipos que pues todos eran gente absolutamente adinerada y verlos sencillos, tranquilos, sin pendejadas, Cultura. Ujú. cultura, queriendo abrazar el mundo en una conversación, abrazando culturas en una organización, en una conversación y entendiendo que ese mantra de que todo el mundo es extraordinario, por lo que le pasó a este señor de que perdió un empleado y que no saben que era un poeta y que esto se transfiere a través del tiempo, ¿sí? Que 50 Ujú. años, 60 años, 70 años después, ese espíritu de ese gerente se mantenía en el corazón de la gente y es, sí, somos una compañía extraordinaria de diseño, pero las personas lo son más, conversemos en presente. En Y recuerdo presente. que salí de Ujú. esa cena pensando, estas son las conversaciones más bonitas que he tenido en mi vida y se me quedó en el corazón. Y sí, me da un poco de Así nostalgia, es. pero me generó eso. Fue un tiempo fantástico. ¿Qué tal ese cuento, Jota? No, pero esas son historias que asombran. Porque, mira, no, por eso estas conversaciones que tenemos siempre son, a mí me encantan. Porque mira cómo te tocó, y me refiero, te tocó no de que te tocara, sino te tocó que te llegó al El alma. corazón y el alma, porque estuvo con gente, Hmm. porque fueron las personas las que te hicieron vivir eso.
eso que realmente viven dentro de la compañía y que lo representan, porque no es solamente un letrero en la pared. He conocido muchas empresas que tienen unos letreros espectaculares, pero no son ni ejemplo de lo que dicen en las paredes. Entonces, maravilloso. Y lo mejor de todo es que sucede algo que está en el discurso de Steve Jobs en la universidad, en su discurso que dio, y es que solamente cuando miras hacia atrás, ¿cierto? Es que puedes ver los Conectar pasos los o las puntos. piedras o conectar los puntos, ¿cierto? Hoy esto te tocó, pero ha quedado en el tiempo, pero solamente cuando miras atrás es que lo evidencias. Uf, cultura, uf, cómo me trataron, uy, impresión 3D, uy, jarros autónomos, una cantidad de cosas que solamente cuando miras hacia atrás, o sea, ahí está el tiempo, el pasado, que lo recuerdas, que lo vives, que siempre uno tiene esos momentos de, ¿de qué? De epifanías o de iluminación en el que te conectas. Yo tuve un momento de epifanía cuando estaba trabajando en una aerolínea de carga, en el que yo tenía el ego muy arriba, o sea, me iba muy bien, mi carrera era Ah, muy teórica, yo era el rey del Excel, yo programaba en Excel, hacía todo maravilloso. Y en ese momento era Black Belt en Six Sigma, me mandaron a hacer una mejora, una disminución de costos en la bodega de Miami. No sé si me has escuchado esta historia, y es claro. que entonces, listo, yo hice todos mis cálculos matemáticos, fórmulas de todo. El, el de allá me dijo, bueno, eso no le va a servir porque usted no tuvo en cuenta unas variables, X o Y. Bueno, yo ajusté y hacíamos un cambio de bodega. Hicimos el cambio de bodega, bajamos los racks, la estantería para ir de un lado a otro. Entonces estábamos sin estanterías, estaban los montacarguistas, estábamos haciendo el traslado, todo muy bien, y llegó un huracán, ¿cierto? Entonces llega un huracán y cerramos todo. Pero no solo eso, sino que las aerolíneas tienen seguros, entonces todo el mundo entregó más carga de lo normal. Dijo, deshagámonos de esto, le dejamos de una vez en la aerolínea. Entonces, si digamos, generalmente recibíamos 15 toneladas, ese día recibimos 60, pero sin estantería. Entonces todo quedó en piso. Y se cerraron y duramos 3 días. Experimenté lo que era estar 3 días metido en un hotel, cerradas las puertas, viendo solo las noticias. 3 días que parecieron eternos el tiempo ahí, ¿no? Que es relativo, ¿no? 3 días En el uno, sí, tiempo o de viendo pesadilla. solo, sí, no, viendo solo noticias de que cómo está el huracán, que como no sé qué, viendo las palmeras por la ventana, cuando uno podía, teniendo la bañera del baño llena de agua, porque si se iba el agua, entonces de ahí podías recibir o alimentarte, todo vacío. Y cuando sale y entonces ya viene el primer avión, hay que despacharlo. Y se va el primer avión vacío porque no encontraste la carga, porque sí, literalmente, pues como era un desorden, todo estaba en Claro. piso, eso cuando recibieron dejaron todo donde no era, y yo, no, yo soy el más berraco, venga, me vas a reunir con ellos, tin, tin, entonces voy a organizar, y yo organizaba a 3 de la mañana, quedaba ahí, pero empezaban a recibir y volví y se desordenaba. Entonces, un día entero se fueron aviones vacíos porque no encontrábamos o con 3 pendejadas. Entonces ahí fue cuando yo aprendí que uno solo no puede y juega más el hecho de que tienes que tener, o sea, alguien exitoso o alguien que quiere ser exitoso tiene que saber levantar la mano y decir no puedo o debo tener o necesito a alguien más para esto, ¿cierto? ¿Dónde trabajo en conjunto? ¿Cómo sé que La hay personas humildad que del saben líder. más que yo? Exacto, Claro. liderazgo. Y entonces armamos un equipo que en la compañía nos llamaban el A-Team, nos mandaban a resolver chicharrones porque aprendimos cuáles eran los dolores y cómo los resolvíamos rápido. Pero el cuento va a eso, y es que ese fue una de las mejores experiencias de mi vida y la recuerdo así, con el corazón, porque los que trabajamos en ese momento trabajamos durísimo hasta en la noche, muy entrada la noche, tratando de arreglar todos los chicharrones. Ya el tercer día, todo se estandarizó, llegaron los racks, los instalaron, pudimos organizar todo, y ya después del tercer día funcionó muy bien. Pero ya aprendí que uno solo no puede, No, no hay y que por forma. más que uno intente, y trate, uno tiene capacidades y el tiempo es uno de esos que no te ayuda, ¿sí? Porque el tiempo no para, el tiempo no se va a detener porque seas el mejor, porque no seas el mejor, porque tal cosa no.
y todo y ahí sí, como dicen, ¿no? No hay deuda que no se pague ni tiempo que no se cumpla. Buenísimo, qué buena reflexión. Sí, y es Hiciste que, acordar una mente brillante, ¿te acuerdas? sí, Al año 2001, cuando ajá, dice, el sí, tiempo no cura nada, solo lo cubre. solo lo cubre. El tiempo no También, cura nada, solo lo cubre. Buenísimo. entonces, los deadlines, las situaciones, siempre va a llegar. El tiempo, como te decía al comienzo, es justo, porque es igual para todos. Los mismos segundos para ti, los mismos minutos para mí. Estamos en este momento teniendo el mismo tiempo y lo estamos viviendo igual, lo estamos compartiendo igual. Y a alguno le va a llegar primero su momento en algo o no, pero, pero hay que saberlo disfrutar, hay que saberlo entender, hay que estar presentes. El estar presentes y, como dicen, la ansiedad es exceso de futuro. Sí, total, ¿Sí? Ese es total. exceso de futuro. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo el presente, sino que estás viviendo en un futuro que ni siquiera conoces, ni siquiera sabes. Y es como decía Kasparov también. No hay que, la estrategia o todo es preocuparse por las decisiones que tomas hoy, de cómo van a afectar el futuro. Porque tú no puedes No, tomar decisiones en el futuro, es las decisiones que tomas hoy, cómo van a Alan afectar Kay, tu futuro. la ¿Sí? mejor forma Entonces, de predecir el futuro es inventárselo, es generar ¿mm? escenarios de futuros. Y ¿Sí? realmente, y, ¿quién te asegura nada? O sea, uno puede estar el rey de la cuneta un día y al otro día volver a barajar las cartas y volver a empezar. Andy Warhol decía, en el futuro todos seremos famosos durante 15 minutos, ¿sí? Y hay Mm, gente que se queda congelado en esos 15 minutos o gente como una Shakira que se reinventa todo el tiempo, que es lo más loable de una Shakira para mí, más allá de su carrera uf, musical, que es reinvención a través del tiempo, porque esta mujer arranca sí, la y Madonna latina. la Madonna latina, increíble, Ujú. ¿no? Y el tiempo puede volar, pero hay gente que usa el tiempo como piloto. A mí eso me impresiona. Entonces, ¿Cómo oye, así? pensé en eso, Explíqueme eso. ¿Cómo pues así que mejor hay gente dicho, que usa el tiempo el como el tiempo vuela, piloto? pero hay gente que Ajá. aprovecha el tiempo, ¿sí? Y Mm, verdaderamente lo aprovecha, ¿sí? Y no lo pierde, entienden otra vez que el tiempo es un regalo, ujú. que hay Presente. que estar presente y que lo que tenemos es el presente. Y dice, bueno, uno puede hacer planes, no estoy diciendo que no, Ujú. pero tranquilo, decir, yo quiero tener X cuerpo en un año, listo, pero pagas 2 meses el gimnasio y nunca vuelves. Pero hay gente que dice, listo, un año va a pasar esto, hoy voy a ir al gimnasio, mañana otra vez, y de pronto un año voltear, me voy a quitar la camiseta y veo el espejo y digo, ahí está la imagen que quería construir, pero no es de la ansiedad, sino desde solo empezando con la tarea del hoy. Hoy voy a Ujú. hacer ejercicio 1 hora, voy a estar comiendo bien, si en tiempo presente construyéramos lo que tenemos que construir, pues poco a poco se van cocinando los sueños que uno tiene o los planes que uno quiere ejecutar. Entonces, materializar sueños también tiene que ver con lo que haces hoy como acción, cómo vives en tiempo presente y la acción que haces a continuación. Y a veces Ujú. no son las megatareas, es la tarea que haces en ese momento que la tienes, es eso. ¿Cómo lo ves? Un paso a la vez. Un paso Eso a la es vez. fundamental. Y es, si, por ejemplo, si tú dices, si no haces nada hoy y no haces nada mañana, que también es hoy, y si no haces nada pasado mañana, que es hoy, ¿cierto? Cuando dices, si ayer, dijiste mañana. Antes de ayer dijiste pasado mañana. Y si no haces nada, sigues en cero, 0%. Pero si todos los días haces un 1%, es una gran diferencia. Y ahí hay algo muy interesante lo que estás mencionando acerca de el acumulado en el tiempo, Bonito. ¿sí? Porque es el hoy, pero la disciplina y el trabajo continuo permiten acumular en el tiempo. Y forma algo es decir, tú dices, yo voy al gimnasio hoy, hice 3 horas de gimnasio, pero en un día no se va a notar la diferencia. Así Sí, hagas todo el día gimnasio, 24 horas de gimnasio en un día, no es lo mismo que hacer 24 días, 1 hora o 48 días, 30 minutos de gimnasio. La diferencia es totalmente diferente. Si tú haces completamente. 30 minutos durante 48 días, así haces un día, 24 horas de gimnasio. Porque en el primero vas a quedar vuelto nada, pero no se te va a notar. En cambio, en los 48 días, 30 minutos bien puestecitos, sí, porque eso es un 1%. Y volviendo siempre a Simon Sinek, ¿no? Él pregunta, si yo te preguntara, tú amas a tu esposa, ¿cierto? Claro, obvio. Sí, y entonces yo te preguntara, ¿en qué momento te enamoraste de ella?
¿O en qué momento ella se enamoró de ti? Y entonces uno dice, Fue a través porque del yo tiempo. tengo... Fueron Fue los a tiempos, través del tiempo. Y, no, y sobre los tiempos todo no fue memorables. a través del tiempo. Fue a través de sumar momentos en el tiempo que permitieron que se enamorara. Obviamente está el de me enamoré a primera vista. Sí, Desde el que te amor a vi primera me vista, enamoré, así digamos o fue amor cuando a yo vi a segunda vista. cuando yo vi, me enamoré de ella. Pero eso fue un instante, pero después tuvo que haber pasado el tiempo y haber pasado momentos que permitieron, es decir, cuando le regalaste flores, cuando salieron y compartieron y sonrieron, cuando fueron a tal cosa, eso Mm. fue sumando a través del tiempo, porque eso es algo que pasa y es otra ley, y es que a medida que vas sumando y vas acumulando cosas en el tiempo, es que te permites obtener cosas diferenciales, y ahí entran las ganancias marginales, ¿sí? De hábitos atómicos, de James Clear. Jota, y ahí caigo en la nota, y es que me hiciste pensar un amigo. Yo estoy en el gimnasio hace un par de meses, me contraté un Si tú eres como entrenador, más cuajo. y ya, yo lo sé, yo lo sé. No Sí, quepo en la pantalla, básicamente, sí. pero hablando en serio, un amigo también empieza y empieza a hacer el primer día, mucho cuanta máquina había se montó y, ¡guau! Y salió, se lastimó la espalda, literalmente. Y yo decía, miércoles, yo voy a alzar 5 10 15 20 a través del tiempo con un entrenador que me iba guiando, haciendo el ejercicio de la manera correcta, respirando. Obviamente yo veía a la gente alzando unas pesas increíbles, uy, algún día, pero hoy me Ujú, corresponde 5 kilos y ya está, o me corresponde 10 y ya está, y en la medida en que vaya ganando fuerza, en la medida en que haga el ejercicio de la manera correcta, el cuerpo va a tener la memoria corporal, la memoria, no sé, muscular, qué sé yo, y muscular, se va a ir sí. adaptando. Mi amigo, por, por ansiedad, por estar en este modo de, sí, claro, entonces de una Resultados ya. sí, hay gente que quiere resultados ya y no entiende Ujú, que el tiempo necesita tiempo. Es que ajá. por eso, además se Las fregó, cosas buenas no necesitan volvió, tiempo. no volvió. Ujú. Y me hiciste, hay una frase que me encanta de una película se llama The Time Traveler's Wife. Es un señor que, Ah, ¿la ubicas? Con Eric Bana, que es un tipo ujú, que ya, o sea, es una película por allá, sí, año 2009. sí, Mira sí, esta sí, sí. frase, nunca dejes que el miedo del futuro te robe el presente. ¿Sí? Ujú, No dejes que el miedo del futuro te robe el presente. Mi presente es lo que puedo crear con la fuerza que tengo, pues sabiendo que algún día, si a vengo cada fuerza. día hasta ahora, voy a ir aumentando, pero hoy, en presente, son 5 kilos y ya está, es lo que puedo, y es lo que mi energía puede, Necesitas. lo Y que lo que necesito, necesitas también ¿sí? es. Y ya Ujú, está, como no, desconectarse de la ansiedad del futuro. Oye, yo creo sí. que tenemos que llegar a A cerrar, cerrar. ¿Podemos estamos seguir aquí aquí? emocionados, acá hablando del tiempo, pero te voy a hacer una Sí. propuesta. Eh, Dime. Recomendemos películas o libros que sean interesantes del tiempo que podamos recomendar Chévere. o libros, no sé, lo que sea. Chévere. Hagamos cada uno un cierre de lo que disfruta del tiempo. Sí, yo leí un libro que trae muy buenas como prácticas. A mí me gustan los libros a veces prácticos, ¿no? O sea, no tanto. Ay, y preciso se me acaba de ir el nombre. Se llama Mindfulness. Déjame, de acuerdo y de pronto lo pongo en los ¿Quieres? comentarios y lo dejo en Lo los vas a poner en los comentarios, el de comentarios. mindfulness, porque sí es importante estar en el presente y tener técnicas para estar en el presente. La Bonito. respiración, el, la, el atraer y el estar presente, porque ahí es donde funciona mucho el tema de que lo que piensas se convierte en acción y volverlo realidad. Entonces, películas, El efecto mariposa, Volver al futuro. Sin duda, Volver al Futuro, la uno y eh, la 2 más que todo, ¿no? Sí. Uy, una de las películas que más he llorado y es cuando uno dice, es importante saber y entender qué va a pasar y es Postdata I Love You. Ah, bonito. La mujer que le ¿Sí? pierde su pareja, ¿no? Stop. Sí. Pero todo lo Ya. que sucede es porque él se dio cuenta de qué podía hacer en el futuro y cómo podía impactarlo. Porque es un año, ¿no? Un año de cómo él va a impactar el futuro de alguien con cosas que van sucediendo en cada momento. Tiempo. Una perla salvaje. Yo voy a entrar con varias. A mí el día de la Dime. marmota, el día de la Ah, marmota de sí, Groundhog Day, este hombre que sí. se le vuelve, Bill le sobra Murray. el ser y empieza la pesadilla y hace de todo y dice, Ujú. bueno, ya soy un ser eterno, soy inmortal,
ahora cómo aprovecho el tiempo, porque ya estoy en esta Sí. condición y la película es una comedia divertidísima. Yo creo que de las comedias Ujú. de tiempo más divertidas, pero hay otra que se llama In Time, de un abogado que entra a un closet y puede entrar a cualquier momento de su vida, ¿sí? Uy, esa no la he visto. ¿Con quién Es es? sensacional. Ahí tiene una frase de la película que dice, el tiempo no existe, lo que existe es el momento. Y en parte Ujú. para mí esa película me marcó porque él viaja a través del tiempo y a veces hace metidas de pata. Por ejemplo, cuando se volvió a cambiar algo, su hijo no nacía Ujú. porque no conocía a Ah, su jue novia. madre. Entonces la mística con la que conoció a su Ah, novia fue efecto particular. mariposa. Sí, entonces es un efecto mariposa porque la mística con que conoció a su novia fue una cosa particular y de pronto esa mística cuando quiso recuperarla ya no existía, ¿no? Entonces Ujú. ya ella no se enamora de él porque se enamoró en la condición en que se conocieron. Y toda la película es tratando de volver el tiempo para recuperar la mística con su novia, pero la parte más grave no era esa, era que, listo, la recupera, ahora la mística para recuperar a sus hijos, porque Ay, como jue se madre. volvió a salvar la vida a alguien, cuando llega a la casa y mi hija, no, tú tienes dos niños, mi hija, Dios mío, no, esta película es, qué dolor, ¿no? Y Steve empieza a llorar hasta que le toca, bueno, es Ajá. interesante, pero la película habla una cosa es, si tuvieras el poder de viajar en el tiempo, ya para cerrar, lo que existe es el momento. Y hay una escena particularmente que me fascina y es en un momento en que está jugando ping pong con el papá y el papá le cuenta que Ujú. también él era un viajero en el tiempo Ah, carajo. y el papá le dice, este es nuestro último partido de ping pong, ¿sí? Y le pregunta, ¿por qué? Porque eh, ya hice algo y es la última vez que te voy a ver, ¿sí? Porque si no, voy a perder a tu No, ya mamá. se me tiró la película, güey. No, no, pero al final pasan muchas cosas. Al final la película tiene No, otro cuento. sin La spoilers, película sin es, spoilers. tiene spoilers, pero es una película sobre el poder del momento. Yo creo que tal vez, yo siempre he pensado, si tuviera un DeLorean, si cambiaría mi vida. Y yo tal vez diría, ¿No no, serías tú? no sería yo. Con lo bueno, Ujú. con lo malo, con las tristezas, con los desencantos, con los éxitos. Lo que somos, somos ese viaje a través del tiempo que nos Ujú. trae hasta acá. Bueno, con eso cierro por mi parte. Serie, una serie acerca de qué, porque hay muchas, ¿no? ¿Qué hubiera Ah, pasado si no? ¿No? O si sí. Eh, ay, tú te debes saber el nombre. The Last Man Stand. The Que Man in the White Castle, si sí, los The nazis Man. hubieran Si ganado los la nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Uf, impresionante, una obra ¿qué maestra. hubiera pasado? Sí, en el tiempo. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Ahí está uno de tus. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera funcionado, hubiera seguido? ¿Ah? Imagínate, ni Sí, sí, existiríamos sí. nosotros. Yo creo que los latinos nos hubieran desaparecido también, estoy seguro. No, No porque aquí seríamos parte todavía de la no. raza aria Eso es tampoco. lo bueno, no, eso es lo bueno de estar en el trópico. Y es que no nos miran tanto. ¿Mm? Sí. Entonces, sí, ahí estarían todavía peleándose allá Bueno, arriba. Eso es lo bueno. cerrémonos cada uno con una frase. Yo cierro con una de Terminator. El futuro es un lugar que podemos explorar, pero nunca podemos controlar. Frase de Terminator, de 1984. No, yo no tengo frases. Solamente digo que uno solo puede ser feliz ahora. Bonito, Uno no va a ser feliz de acuerdo. mañana, sino ahora. Y no fuiste feliz. Pudiste haber sido feliz ayer, pero tienes que ser feliz ahora. Es todo lo Entonces, que el poder, tenemos. el poder de la hora, ese es otro buen título. Gran libro, además. Sí, Edward Toll, entonces, librazo. sí, divirazo. Entonces, nada, Barry, yo creo que, como siempre, esto conecta muy chévere y salen muchas cosas. Eh, muchas gracias. No, Aprendizaje, Jota, me vos. encantó la historia de Herman Miller. Me encantó. Buenísimo, ¿no? El acto Entonces, de la muchas mujer. gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos por escuchar. No olviden suscribirse. Seguiremos aquí publicando. Eh, y bueno, pasándola bueno, como siempre. Así Buena será. historia, Y espero buena que nos historia. Y sigamos esperemos viendo. el próximo capítulo. Eso toca cuando podamos y en el ahora. En Muchas el aquí y el gracias, ahora. Barry. Sí, Jota, gracias. Qué nota de espacio. Qué buen tiempo. bien. Pasamos Muy un buen buen tiempo. tiempo. Sí, y como siempre, rápido. Y el tiempo pasó Sí, volando. el tiempo pasó volando. Listo. Entonces,
5, 4, 3, 2, 1. Hasta la próxima. Chao, chao. Caminando por las huellas del ayer, en cada esquina una historia por conocer. Los héroes silenciosos sueñan sin temer. Sus voces unidas nos invitan a crecer. Cada palabra es un viaje, un renacer. En los rincones del tiempo hay tanto por ver. Con risas y llantos vamos a descubrir que en cada historia hay algo por compartir. Historias de vida